de radioemisoras UCR. Interferencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Interferencia, la plataforma periodística de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, desde la cual divulgamos noticias y también análisis, investigación e interpretación de hechos noticiosos. Soy Hilda Miranda, les agradezco como siempre que nos acompañen, ya sea por nuestras frecuencias de radio 96.7 FM, 101.9 FM y 870 en amplitud modulada, o bien que nos sigan en nuestras redes sociales donde nos ubican como Interferencia CR. Hoy tendremos un programa especial de 1 hora porque me acompaña en cabina Emilia Navas Aparicio, quien, como ustedes saben, ocupó hasta hace poco el cargo de Fiscala General de la República. Ella se retiró al acogerse a su jubilación a finales de junio, en medio de algunos cuestionamientos que fueron públicos, principalmente relacionados con su inhibitoria en el megacaso de corrupción llamado Cochinilla, debido a que su esposo, Francisco Campos Aguilar, es el abogado representante de compañías investigadas en este proceso. Vamos a recordar que en este caso, el organismo de investigación judicial y la Fiscalía investigan a dueños de las empresas MECO y H. Solís, también a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, por un aparente esquema de sobornos para que los empresarios obtuvieran beneficios en contrataciones de obra pública. Posteriormente a su salida, doña Emilia Navas no ha dado ninguna entrevista para hablar de todos estos hechos. Aceptó venir a conversar con nosotros. Este es un programa pregrabado, lo estamos haciendo el miércoles 11 de agosto, pero será divulgado posteriormente. Doña Emilia ha tomado algunas acciones con respecto a su situación. Ella presentó un informe, una denuncia ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, un ente que es parte de las Naciones Unidas, por lo que considera han sido ataques a la independencia del Ministerio Público provenientes incluso o principalmente de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a escuchar finalmente su versión, las respuestas que ella puede darnos ante las circunstancias controvertidas en que se retiró del cargo, con críticas de esa cúpula judicial que apenas en marzo, apenas unos meses antes, la Corte la había calificado como la mejor jerarca judicial al hacer su evaluación de desempeño. Un cambio sin duda drástico de percepción de este órgano judicial. Vamos a hablar también de la acción que presentó ante el relator especial, Diego García Sayán, y lo haremos tras una brevísima pausa. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. Ahora sí, le doy formalmente la bienvenida, doña Emilia, a Interferencia de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo le va? Muy bien, Hulda. Muchas gracias. Buenas noches. Un cordial saludo para usted y su audiencia. Gracias. Doña Emilia, quisiera empezar haciendo un breve recuento de los días previos a su salida. El 14 de junio estalla el caso llamado Cochinilla, con allanamientos en empresas, instituciones públicas e incluso en casa presidencial. Usted estaba de vacaciones ese día. Regresa 3 días después, dice que no conoce del caso propiamente, que se inhibirá por la situación de su esposo, pero que usted no se irá de la fiscalía. El 25 de junio comunica que sí se jubilará, pero a partir de agosto, y apenas 3 días después, usted informa que adelantó su jubilación prácticamente de manera inmediata. De pronto pareciera que algo ocurrió y tuvo que salir con mucha premura. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos días, doña Emilia? Muchas gracias, Hulda. Vamos a ver cómo empezamos. Efectivamente, la semana pasada, propiamente el viernes 6 de agosto, remití a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, que incluye fiscales y fiscalas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, un informe relacionado con sanciones, castigos encubiertos por parte de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica contra el Ministerio Público, no solo contra mi persona, contra el prestigio y la independencia del Ministerio Público
y claramente en razón de su extraordinario trabajo que venía realizando en los últimos 3 años y medio en Costa Rica contra la lucha por la lucha contra la corrupción que venía realizando tanto la Fiscalía General como la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Efectivamente, tomé la decisión de acogerme a mi derecho así declarado de jubilación después de casi 33 años de laborar para la institución, para el Ministerio Público. Y el único motivo, la única razón fue dar fin y terminar con las represalias que se estaban tomando en contra del Ministerio Público. Porque si bien es cierto, ellas fueron dirigidas en contra de mi persona, Emilia Navas, las mismas hubieran sido dirigidas en contra de cualquier persona, independientemente cómo se llamara, que había o hubiera venido realizando ese trabajo de la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público. Efectivamente, como usted lo dice y como consta en el informe que se remitió a esa relatoría, que ya tiene demostrado a nivel mundial que generalmente cuando hay fiscales y fiscalas que luchan contra la corrupción, que llevan investigaciones de hechos de corrupción tanto en la función pública como en el sector privado, son víctimas de hostigamiento, de injerencias indebidas en su legítimo actuar, de sanciones encubiertas y de amenazas. Y eso fue lo que pasó con el Ministerio Público en Costa Rica, con este caso. Vamos a ir hablando de quién esas represalias y esas sanciones que yo he leído ya en el informe. Tal vez si quisiera para iniciar que se refiriera a por qué el cambio usted iba a salir originalmente en agosto, pero después dijo yo me voy mañana. Efectivamente, así fue, como lo documenté para el relator de Naciones Unidas, don Diego García Sayán, que es experto y atiende este tipo de situaciones a nivel mundial en Naciones Unidas. La decisión únicamente, como le dije, lo que buscaba era parar las represalias contra el Ministerio Público y que se detuvieran los ataques que estaba sufriendo la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción mediante instrumentalización de quien ocupaba en ese momento la Fiscalía General, que era mi persona. Utilizar como motivo de esos ataques una inhibitoria de la Fiscalía General, una excusa que es algo normal en el Poder Judicial en Costa Rica y normal a nivel mundial en la función pública, es simplemente un pretexto que se utilizó para empañar la tarea que estaba haciendo la Fiscalía General y el Ministerio Público en sí. Y lo adelanté precisamente porque no quería dañar a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y los casos de graves hechos de corrupción que estaba sufriendo Costa Rica y que estaban en sus manos. Porque, como le digo, me estaban utilizando para dañar la independencia y el prestigio del Ministerio Público de Costa Rica. Efectivamente, yo había tomado la decisión de hacer durante 2 meses los trámites para la jubilación, pero fui informada por 4 personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia que había un grupo de magistrados y magistradas que iban a revocarme el nombramiento, que no iban a permitir que me jubilara, que iban a luchar por quitarme mi derecho laboral de prestaciones y jubilación y que además tenían listo para el martes siguiente traslado de cargos. Además, recibí el mismo viernes 25 de junio, como consta y está documentado en el informe para el señor García Sayán, una llamada telefónica del presidente de la Corte, que no solo en las sesiones de Corte Plena del 21 de junio me instó a dejar el cargo, junto con otros comentarios de magistradas y magistrados que dijeron que era necesario que lo hiciera, sino que además me dijo que no iba a contar con su apoyo, el cual sé que nunca tuve, y que era necesario nombrar otra persona como fiscal general. Lógicamente,
si yo iba a ser utilizada e instrumentalizada como un medio para desacreditar el trabajo de investigación que estaba realizando la Fiscalía Anticorrupción en grandes casos de corrupción pública y privada, lógicamente no iba a permitir que se destruyera lo que en conjunto en el Ministerio Público construimos durante 3 años y medio. Yo no podía permitir que me utilizaran para desacreditar la tarea exitosa y extraordinaria que, a diferencia de años anteriores, había venido realizando la nueva Fiscalía Anticorrupción del país. Doña Emilia, esa información que le llega a usted y la llamada de don Fernando Cruz, ¿eran algo novedoso en el ejercicio en que usted había estado en la Fiscalía o era común que la llamaran y le pidieran cosas con respecto a su cargo? Me refiero a magistrados y magistradas y del propio presidente de la Corte. Mire, la incomodidad de parte de magistrados y magistradas de un grupo en particular, que siempre fueron las mismas y los mismos, siempre fue evidente. Y don Fernando Cruz siempre fue muy claro con mi persona de que él no estaba de acuerdo con mi modelo de gestión y con mis proyectos y con el trabajo que estaba realizando la Fiscalía. Lo hizo por mensajes por WhatsApp, que los tengo en mi teléfono, lo hizo personalmente en reuniones que tuvimos y lo hizo en muchas ocasiones telefónicamente. Y en la sesión del 21 de junio lo hizo delante de todo el mundo, ¿verdad? Porque esa sesión fue transmitida por streaming. Y finalmente, cuando se entera de que yo presento mi jubilación y digo que me voy a tomar 2 meses, se molesta y me dice que él quiere que me vaya inmediatamente. Inclusive, como está documentado en este informe, me dice que me limite a hacer un informe relacionado con el estado de las causas que durante 3 años y medio tramité, porque resulta que como acababa de rendir cuentas, y era algo que vine haciendo todos los años, inclusive él me había mandado una solicitud de información, yo se lo había ampliado, y a solicitud de varios magistrados y magistradas, a finales o mediados de abril, había ampliado el informe de rendición de cuentas, dijo que no era necesario que me tomara los 2 meses para atrasar mi jubilación y mi partida. Y como le digo, yo durante 3 años y medio, como lo hice ver en el comunicado a los medios de prensa, al país y dentro de la institución, fui objeto de muchas amenazas que logré sortear y que logré resolver. Lo que pasa es que en esta ocasión, precisamente por un grave hecho de corrupción que estaba investigando la Fiscalía Anticorrupción, se me instrumentalizó para atacar el trabajo que estaba realizando el Ministerio Público. Y la única razón de mi partida, tanto la que iba a ser el 25 de agosto de este año como la que fue el 29 de junio, fue evitar las represalias que estaba sufriendo el Ministerio Público, porque yo quiero decirle que aquí yo no vengo a defenderme. Y no vengo a defenderme ni a justificar nada de los procesos que posteriormente la Corte ordena abrirme. Yo vengo hoy como ciudadana y como exfiscala general con el mismo compromiso de lucha contra la corrupción, ahora desde otro punto, para hacerle ver al país y para informar al país que durante los últimos meses ha sido víctima de desinformación y de noticias falsas de qué es lo que está sucediendo contra el Ministerio Público, porque lo que hay que cuidar y lo que hay que proteger no es a la exfiscala general Emilia Navas, es al Ministerio Público, su independencia y su trabajo. Doña Emilia, precisamente en el informe ante el relator usted habla de un poco lo que nos ha mencionado ahora, sanciones encubiertas de parte de magistradas y magistrados y de que fue forzada a abandonar su cargo. Ya ahora nos comenta, digamos, el contexto en el que se da todo esto. Esto es bastante grave. Ahora, ¿cuál sería la razón? Porque usted dice la Fiscalía venía haciendo un gran trabajo en materia anticorrupción e inician las represalias por parte de magistradas y magistrados. Eso es lo que nos comenta usted. ¿De quién específicamente, doña Emilia? ¿Hay magistradas y magistrados que están interesados en que no se investigue corrupción en este país?
Mire, hay muchos magistrados y magistradas que han venido siendo investigados por denuncias que han hecho los medios de prensa y que han hecho ciudadanos y ciudadanas en este país. Y la población en Costa Rica tiene un derecho legítimo de que los hechos de presunta corrupción se investiguen independientemente de quiénes sean las presuntas o los presuntos responsables. Y mi obligación cuando era fiscal general era efectivamente investigar todas las denuncias que la ciudadanía ponía en contra de quien fueran, pero como a la Fiscalía General le toca las investigaciones de personas que tienen fuero, entonces hacer las investigaciones en contra de personas que ocupan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y eso siempre fue una molestia. Inclusive, el mismo día de la rendición de cuentas del 8 de marzo de este año, la molestia de don Fernando Cruz, ¿verdad?, por ser investigado en varios casos de denuncias que se pusieron en su contra, fue evidente. Y eso fue algo que durante 3 años y medio él siempre me lo hizo ver. ¿A usted en alguna ocasión, él u otro magistrado o magistrada le dijo, no quiero que investigue tal cosa o me está incomodando con tal trabajo? ¿O es la interpretación que usted hace a partir del contexto? Mire, es que hay magistrados y magistradas que han sido muy claros en su molestia porque se han investigado y en todas las sesiones de corte están. Inclusive en este informe yo transcribo palabra por palabra que constan en las actas de las sesiones de la corte. ¿Quiénes son esas personas? Hemos hablado de don Fernando Cruz. ¿Quiénes son esos otros magistrados y magistradas? Mire, le puedo decir que en las actas de las sesiones, de las últimas, porque increíblemente del 21 de junio a hoy, ¿verdad?, todavía el pasado lunes 9 de agosto seguía en la sesión de corte el tema de la jubilación de Emilia Navas, todavía pretendiéndose amenazar mi derecho de jubilación, mi derecho de prestaciones y amenazar con un presunto informe incompleto que se presentó cuando el mismo era el adecuado. Todavía 6 lunes después, en 6 sesiones de la Corte, hay magistradas que siguen teniendo la intención de molestarme, de tomar represalias, como lo dice el experto en la relatoría de la independencia de magistrados y abogados, de molestarme. Pero aquí lo importante es no lo que le dicen a Emilia Navas, es cuál es el mensaje que se le está mandando a los fiscales y a las fiscalas de este país. Precisamente por eso quisiera tener claridad, porque, y por eso le decía, si a usted directamente alguien le dijo, alguien de la corte le dijo, doña Emilia, no quiero que investigue ese caso, me está incomodando, me está molestando, si fue así de directo o, como usted nos está diciendo, usted interpreta que esas investigaciones en su contra, el tema de la jubilación, se da en el contexto de su trabajo contra la corrupción. Nunca me dijeron no investigue, pero claro que hicieron manifestaciones de su molestia porque yo tenía investigaciones en contra de magistrados y magistradas. ¿Y de otros casos? O sea, ¿había incomodidad por otros casos que estuviese investigando la fiscalía no relacionados a ellos? Mire, yo tengo en mi derecho de defensa y más porque cuando yo tengo una obligación de confidencialidad, que eso es importante que se sepa, pero esa obligación de confidencialidad, la normativa la levanta cuando uno tiene que ejercer el derecho de defensa. Y en el momento en que a mí se me haga algún traslado de cargos por parte de alguna de las oficinas a las que fueron trasladadas denuncias por parte de la Corte Plena, yo voy a ejercer mi derecho de defensa y como la ley me levanta esa obligación de confidencialidad, yo voy a dar la información de las situaciones que vivió el Ministerio Público atentando contra su independencia durante mi gestión. Pero aquí lo que es importante no es qué está pasando o qué está viviendo Emilia Navas, es cuál es el mensaje para los fiscales y las fiscalas en este país, de la Fiscalía General o de cualquier fiscalía o de la Fiscalía Anticorrupción, de qué es lo que le va a pasar si usted investiga hechos de corrupción. Si usted investiga hechos de corrupción de la función pública o del sector privado, porque le voy a decir, tan efectivas han sido esas amenazas que yo tuve comunicación con 4 extraordinarios fiscales adjuntos que se iban a postular en un posible
nombramiento de fiscal general si yo no era reelegida o si yo no me postulaba para reelección y me dijeron, doña Emilia, después de ver lo que le están haciendo a usted, no nos vamos a postular. Claro, el mensaje es, si usted investiga, nos investiga o investiga hechos de corrupción del poder político y del poder público, del poder económico, esto es lo que le va a pasar. Porque yo me aparto de la función para no lastimar a la Fiscalía Anticorrupción y a pesar de eso las represalias siguen. Las represalias siguen molestando mi derecho de jubilación, tratando de quitarme mi derecho de prestaciones después de 33 años, desprestigiándome con una campaña que hizo y que sigue haciendo el presidente de la Corte en contra mía, informando a la población falsamente de que el Ministerio Público estaba desgastado y ya la población no creía en el Ministerio Público, cuando era todo lo contrario. Y esa campaña de desinformación y de desprestigio, lógicamente lo que intenta también es desprestigiar la tarea que estaba haciendo el Ministerio Público. Alguien podría decir, doña Emilia, claro, ahora lo dice porque la están investigando y porque fue muy cuestionada ante su salida. Vamos a hablar de los motivos o de los hechos que se cuestionaron alrededor de su cargo, de la relación con su esposo, quien es abogado de algunas empresas. Lo vamos a hacer después de una brevísima pausa. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. Gracias por mantenerse en sintonía de Interferencia de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando con Emilia Navas Aparicio, quien fue fiscala general hasta finales de junio. Y bueno, hoy ella, como decíamos al inicio de esta conversación, ha aceptado hablar, dar su versión finalmente de algunos cuestionamientos que se dieron en los días previos a su salida. Doña Emilia, durante su gestión, usted tuvo que inhibirse de 9 causas según lo que públicamente hemos conocido. Y en la mayoría estaban relacionadas a que su esposo, don Francisco Campos, era abogado de algunas personas investigadas. Algunos de estos casos pues eran de gran interés en la opinión pública, Aldesa, el mismo llamado cementazo. Quisiera primero preguntarle, ¿a usted le parece de recibo que la ciudadanía, porque no ha sido, digamos, solo a nivel judicial, sino en términos generales, la ciudadanía dijera, bueno, ¿para qué una fiscala general que tiene que apartarse de los casos más sonados o de los casos mediáticamente también muy conocidos, por la relación con su esposo? ¿Eso le parece entendible a usted que haya indignación con respecto a esto? Bueno, vamos a ver, para empezar, mi esposo no es abogado en el caso del cementazo, ¿verdad? Son en otros que se llevan en la fiscalía. Aldesa sí. En Aldesa sí, porque una de las personas investigadas es cliente suyo desde hace mucho tiempo. Aquí hay varias cosas importantes y por eso es que yo agradezco el espacio que la población tiene que entender. Número 1, los organismos internacionales que luchan contra la corrupción ya tienen acreditado que generalmente hay una mala intención de dar noticias falsas para desacreditar a las personas, tanto a nivel público como privado, que luchan contra la corrupción. Y ya a mí no me cabe la menor duda que en este caso y en esta situación la población fue desinformada y la población recibió información equivocada. Por eso es que yo tomé la decisión de aceptar su propuesta, pero además tomarla en un momento, porque ustedes son comunicadores y saben que hay noticias y hay temas que se tienen que tomar y abordar estratégicamente, sobre todo cuando usted nota que ya hay disposición y buena voluntad para escuchar, lo cual no había hace más de un mes y medio, porque la situación estaba muy convulsa y no había un ambiente para explicar y para que la gente tuviera la posibilidad de entender qué es lo que pasa. Número 2, en todos los países, todas las personas que son funcionarias públicas pueden tener un posible conflicto de interés. Un conflicto de interés significa que usted como funcionaria pública, con un familiar suyo
su pareja, su papá, su hijo, un hermano o alguien con quien tenga relación de algún tipo, se vea o intervenga en algún asunto o caso o situación, o por ejemplo en el Ministerio Público, alguna investigación en la que usted tenga que participar. La OCDE y Transparencia Internacional y todos los organismos que luchan contra la corrupción tienen claro que a nivel mundial esa situación existe y es normal. Un conflicto de interés no es un hecho de corrupción. Un conflicto de interés lo que tiene que hacerse es gestionarse. ¿Y cómo se gestiona? Teniendo usted un instrumento dentro de la organización, sea pública o privada, que le permita apartarse y no conocer del tema en el que alguien ha llegado a usted esté involucrado. Entonces, ¿qué es lo que piden los organismos internacionales y qué es lo que pide la OCDE? Que usted sabe que nosotros acabamos de firmar con ellos recientemente. Que todas las organizaciones tengan un instrumento para gestionar un posible conflicto de interés. En el año 2019, ante un cuestionamiento que hubo por parte de un abogado, por parte de unos fiscales y por parte de denuncias anónimas, yo tomé la decisión, de la mano con la Oficialía de Cumplimiento del Poder Judicial, de construir un instrumento para gestionar, prevenir y atender un posible conflicto de interés, no de Emilia Navas, que ocupaba el cargo en ese momento como fiscala general, pero de cualquier persona que en el futuro ocupara el cargo. Ese instrumento fue avalado por la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, fue puesto en conocimiento del presidente de la Corte, Fernando Cruz, de la vicepresidenta Patricia Solano, le dieron el visto bueno, no hicieron ninguna observaciones y un año después sale el reglamento de manejo de conflicto de interés de todo el Poder Judicial y ambos instrumentos que no son excluyentes, sino que van encaminados con el mismo objetivo, estaban en funcionamiento en la Corte. Cuando pasa lo de los casos de mi esposo, que son 6 después de este instrumento, cuando en el Ministerio Público por año se tramitan entre 250,000 y 300,000 casos, ¿verdad? Son solo 6. Resulta que yo me inhibo. Nunca fue motivo para un escándalo como el que se hizo en esta ocasión. La Corte investigó si había habido alguna irregularidad de mi parte. La inspección judicial investigó y la Corte Plena determinó que nunca había habido injerencia de mi parte en ninguno de esos 6 casos en los que participa como abogado mi esposo. Se archivan todas las causas de las denuncias, la Oficialía de Cumplimiento le da el visto bueno y yo sigo adelante con una excusa o una inhibitoria como cualquiera que hace cualquier juez o jueza o magistrado o magistrada en este país, que hay muchas y que también los hacen en casos de importancia y de interés público. Y resulta que pese a todo eso, al aval que da la Corte, al aval que da la Oficialía de Cumplimiento, en esta ocasión encuentran muy cómodo empañar mi gestión y empañar y atacar la gestión de la Fiscalía Anticorrupción, magnificando el hecho de que yo me estaba inhibiendo, después de que se hicieron las diligencias de investigación que fueron de conocimiento público, me estaba inhibiendo en un 6º caso. Sin ninguna justificación, cuando lo correcto era inhibirme, como lo hacen los magistrados y la magistrada y como lo ha hecho el propio presidente de la Corte y como se hace todos los días por parte de los jueces y las juezas de la República. Extrañamente yo digo, ¿pero qué es lo que pasa? Coincide con el caso de corrupción de tal magnitud y tal daño para el país en el que yo no intervine y malinforman a la población diciéndole que eso es extraño, que eso es irregular y que por qué yo no puedo intervenir solo porque Francisco es abogado externo de las empresas que están siendo investigadas. Cuando la Corte ya tenía acreditado durante 3 años y medio,
Número uno, que Francisco desde hace 33 años trabajaba en el área penal. Que yo me inhibía tal y como el Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal lo dice. Que nunca hubo ninguna irregularidad y que no tuve nada que ver en el caso conocido como Cochinilla, lo cual así debe ser porque gracias al protocolo que se hizo en la Fiscalía General bajo mi gestión, con la ayuda de todos los fiscales adjuntos y adjuntas de mayor experiencia y trayectoria en el Ministerio Público, porque no fue unilateral, fue consultado con los fiscales de mayor experiencia y más respetados en la institución, se aplicó. La Fiscalía de Probidad, sabiendo que desde hace muchos años Francisco era abogado externo de esas empresas, actuó como la ley le dice, actuó como el instrumento del protocolo de prevención y gestión de riesgo lo dice, y actuó como el reglamento de gestión de conflictos de interés del Poder Judicial lo dice, apartándome, no informándome de que estaban investigando esas empresas, no solicitándome que interviniera de ninguna manera. Todo es correcto, no hay ninguna irregularidad. Doña Emilia, de hecho, cuando el 14 de junio, perdón, el 17, creo que regresa usted de vacaciones, 17. Usted dice, yo no conocía nada de este caso, haciendo referencia al protocolo. Tengo entendido que las primeras pistas del caso Cochinilla se dieron durante otra investigación, por ahí del 2018, y ya en el 2019 hay, digamos, toma más fuerza la investigación del caso conocido como Cochinilla. En todo este tiempo, usted como jerarca del Ministerio Público, ¿no supo que esa investigación estaba en trámite? ¿No conoció absolutamente nada de ese expediente? Absolutamente nada. Y de eso pueden dar fe los fiscales anticorrupción. Se enteró el 14 de junio, igual que el resto del país. Por los medios de prensa, igual que el resto del país. Y así debía ser. Así, eso era lo correcto. Y el país no puede esperar que se haya hecho de otra manera, porque así es como se debía hacer. Conmigo y con cualquier otro fiscal general, conmigo o con cualquier otro caso, en el que existiera un motivo por el que yo debiera excusarme. Yo no tenía conocimiento de esa investigación. Igual que le digo que de los 6 casos en los que formalmente me inhibí después de la confección del protocolo, no tengo la menor idea de en qué estado están, de qué diligencias se hicieron o cuál es el estado de los mismos, qué se ha hecho o qué no se ha hecho. Número 1, porque no me interesa, y número 2, porque la ley me dice que me excuse y eso es lo que hice. Para entenderlo bien, para entender ese protocolo y que las personas que nos escuchan y nos ven en las redes sociales también puedan seguirle la línea de su explicación. Sí. El protocolo incluye, o como parte del protocolo, el resto de fiscales y fiscalas saben quiénes son los clientes de su esposo, cómo hacen para saber en qué casos sí le informan y en qué casos no. Mire, tengo entendido que en la Fiscalía de Probidad ya el fiscal adjunto sabía de antemano que Francisco desde hace muchos años era abogado externo de MECO y de H. Solís. Y sabiendo eso, tomó la decisión de no informarme a mí, de mantenerme al margen como corresponde y no involucrarme en absolutamente nada. Usted sabe, porque así también ha salido en medios de comunicación, que ha sido cuestionado el tema de las intervenciones telefónicas, en este caso llamado Cochinilla. Lo han hecho defensores de quienes están ahí investigadas y también sindicatos judiciales. Para explicarle un poco también a las personas, la ley dice que estas intervenciones telefónicas, que son las escuchas, deben ser solicitadas por quien ocupe la jefatura del Ministerio Público o el director del OIJ. Para que no lo haga la jefatura del Ministerio Público, es lo que ha alegado la defensa, usted tendría que estar inhibida, de vacaciones o incapacitada. Usted nos dice, yo no conocía absolutamente nada del caso y ha dicho públicamente, no hice ninguna solicitud de intervención precisamente porque no conocía el caso. ¿Cómo, en este caso, cuál sería la categoría en la que ingresa o en la que justifica que usted no haga las intervenciones? Porque un poco a lo que voy, doña Emilia, es, no hay una inhibitoria formal porque usted ni siquiera conoce el caso. No se puede inhibir de algo que no conoce. Entonces, jurídicamente, ¿eso cómo se desenreda? Vea, yo tengo claro que la población y las personas que no trabajan en todo lo que son los procesos de investigación penal,
les cueste entender la parte técnica de lo que significa una inhibitoria o una excusa. Entonces yo puedo entender que la población, ¿verdad?, que no trabaja en esto, o que no es abogado, o que no tiene nada que ver, se cuestione muchas cosas. Pero técnicamente, inhibirse implica muchas cosas. No solo un documento firmado por mí, donde me entero que mi esposo va a asumir una defensa y digo, a partir de este momento, no quiero, no puedo y no voy a saber nada de este caso, como que el fiscal anticorrupción, sabiendo que uno de los abogados externos del equipo de estas empresas es mi esposo, tome la decisión de no informarme. O sea, haga el ejercicio al revés. Y le digo, yo el caso no lo conozco, no lo conocía y no lo conozco. Independientemente que ya tenga 1 mes y medio de haber salido de la Fiscalía General, sigo sin conocerlo y no me interesa saber nada. Lo único que me interesa y por lo que estoy aquí es para proteger el trabajo del Ministerio Público, su prestigio y su independencia. ¿Qué es lo que pasa? Haga el ejercicio. ¿Usted cree que es correcto? Si hay que gestionar un posible conflicto de interés, que me llame el fiscal de corrupción y me diga, vea, doña Emilia, es que voy a intervenir a los clientes de su esposo, por favor, iníbase. ¿Cómo reacciona la población ante eso? Es lógico, es procesalmente posible, es entendible, es justificado, jamás. Pero lo que no quiero es entrar en aspectos procesales porque no, por respeto a la Fiscalía Anticorrupción y porque no conozco nada, no voy a hablar nada de las intervenciones. Y no me interesa, no lo conozco y no lo voy a hacer. Pero nada más le digo para que vea que esos reclamos, inclusive de grupos gremiales del Poder Judicial, que cuestionan y se ponen a hablar de la prueba y del proceder y de diligencias de investigación de casos de hechos de corrupción, que es algo que yo nunca había visto, que los grupos gremiales hablaran sobre investigaciones y cómo se dirigieron las mismas, ¿verdad? O sea, yo lo que digo es, haga el ejercicio al revés. Tal vez lo que quisiera que usted pudiera responder, le entiendo que no, digamos, va a entrar en detalle sobre el tema de las intervenciones y demás, pero ha sido el mensaje que se ha dado en algunas entrevistas con abogados y demás es por doña Emilia Navas, por la forma en que actúa Emilia Navas con respecto al caso Cochinilla y específicamente a las intervenciones, esas intervenciones van a ser declaradas ilegales y el caso se va a caer. Vea, a quien le toca decir y defender las intervenciones telefónicas es a la Fiscalía Anticorrupción y a las fiscalas subrogantes que participaron. No me corresponde a mí porque yo no conozco el caso y no me toca hacerlo. Yo lo que le puedo decir es que en este y en el resto de casos en que me inhibí, las cosas se hicieron como el protocolo y como la ley dice que se tienen que hacer. Pero yo no voy a entrar a discutir qué pasó con las intervenciones, qué va a pasar, porque no lo conozco y no me corresponde y respeto profundamente al Ministerio Público y no voy a hacer ningún comentario. Pero sí voy a aprovechar para decirle, las palabras y los actos se toman de quien vengan. Y lógicamente la población, cuando escucha a un abogado defensor o a una abogada defensora de cualquier caso de investigación, de cualquiera, de los miles que hay en el Ministerio Público, y en este caso de investigaciones de hechos de corrupción, tiene que entender que lo que dice lo dice como abogado o abogada defensora. Sí, por supuesto, ¿verdad? Está representando a una de las partes. Independientemente de que sean expertos. Eso Lógicamente, la población tiene, cuando escucha a los abogados defensores, saber que están escuchando a una persona que se le encargó la defensa técnica de las personas investigadas, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que eso es claro, pero no deja por ello de ser un cuestionamiento bastante grave y un poco lo que, digamos, el temor que ha habido es, bueno, un caso tan grande de corrupción que vaya a después declararse prueba ilegal o demás. Por supuesto que hay una preocupación bastante grande con respecto a eso. Bueno, nos dice ya doña Emilia, no voy a referirme más. Doña Emilia,
es incómodo de pronto, en este caso hemos tenido que cruzar la frontera de su ámbito personal porque hablamos del trabajo de su esposo, pero bueno, cuando se convierte también en un tema de interés público, corresponde. Usted, parte de la información que circuló es que su esposo estuvo en la empresa MECO cuando inició el allanamiento y por supuesto también eso ha generado suspicacia de decir, había información que ya se había filtrado y es el esposo de la fiscala, en ese momento fiscala general. Usted nos dice, yo no conocía el caso, entonces, ¿era casualidad que su esposo estuviera ahí? ¿Lo ha conversado usted con él? ¿Tuvo algo que ver Emilia Navas con que Francisco Campos estuviera en MECO? No sé nada de eso y no tengo nada que ver. Yo creo que a quien se lo tiene que preguntar es a los fiscales que estaban haciendo la diligencia de allanamiento. Y a su esposo, tal vez, ¿cómo y se a enteró? Él, eso es cuestión usted no le ha de él. preguntado. Yo estoy no aquí únicamente para defender la institucionalidad del Ministerio Público. Vamos a hacer otra pausa de unos segundos. Estamos conversando con Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. Estamos en Interferencia de radioemisoras UCR y conversamos con la exfiscala general Emilia Navas Aparicio. Escuchamos su versión de los motivos de su salida y las circunstancias que rodearon, pues, que ella tuviese que acogerse a su jubilación. Doña Emilia, actualmente afronta usted una investigación penal por un aparente incumplimiento de deberes al elaborar su último informe de labores. La Corte, después de que usted lo presentó, ya nos explicó, usted nos contó la llamada a don Fernando Cruz de previo a esa entrega del informe, y la Corte Plena le pidió a la Auditoría, a la Contraloría General, a la misma Fiscalía que la investigara por eso. Este informe de labores era tan distinto al que usted había entregado en otras ocasiones que ameritaba una causa incluso penal. Mire, es que precisamente por eso es que este informe está siendo remitido a Naciones Unidas. Y por eso es que a mí me interesa que la población lo sepa y que sepa además que consentí que a nivel mundial Naciones Unidas lo publique y que pueda ser divulgado y que pueda ser de acceso de quien quiera revisarlo. Porque esos procedimientos, esos procesos que la Corte Plena abrió en mi contra después de que decidí hacerme a un lado y dejar el cargo, son represalias enmascaradas por la tarea que hizo el Ministerio Público en las investigaciones de hechos de corrupción. Haberme abierto un proceso por un presunto incumplimiento de deberes, por un informe que ellos califican incompleto, eso es una represalia. Haberle dicho al auditor judicial, cuantifique en dinero cuánto cuesta el daño que se le hizo al Poder Judicial por la partida de doña Emilia Navas, es una represalia. Y más cuando el 21 de junio, porque esto fue el 12 de julio, el 21 de junio los magistrados y las magistradas me decían que yo tenía que irme, que tenía que dejar el cargo, que le estaba haciendo daño al Poder Judicial, y resulta que después de que me voy, cambian de opinión y ahora quieren cuantificar en dinero, que eso es una amenaza disfrazada, una amenaza patrimonial. Quieren que se cuantifique en dinero cuánto vale el daño al Poder Judicial. Y además le dicen a la Contraloría, para efectos de determinar si cabe una inhabilitación de por vida o por muchos años en mi contra en la función pública, que vea ver si el informe estaba bien o mal. Cuando un mes y medio, 2 meses antes, como lo hice durante toda mi gestión, se hizo por primera vez en este país un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y transparencia que nunca se había dado en el Ministerio Público. Esas son represalias, y cuando ustedes tengan la posibilidad de leer el informe del año pasado del relator don Diego García Sayán, donde dice que a nivel mundial muchos fiscales que luchan contra la corrupción sufren este tipo de ataques, se van a dar cuenta que el haber utilizado el tema de una inhibitoria es simplemente para empañar mi gestión, como se lo dije. Y si ustedes leen la jurisprudencia de Europa, de Latinoamérica,
de todos los organismos internacionales se van a dar cuenta que los fiscales y fiscalas que luchan contra la corrupción son víctimas de este tipo de ataques. Lo ha sufrido Colombia, lo ha sufrido Perú, lo está sufriendo Argentina, en Europa, en varios países ha pasado esto y lastimosamente la población tiene que saber que Costa Rica no se está quedando atrás y que esto es una intención de capturar al Ministerio Público y de limitar su independencia, porque de hace 3 años y medio para acá se están investigando hechos de corrupción como no se había hecho antes. Se han formulado un impresionante número de acusaciones por parte de la Fiscalía de Corrupción como no se había hecho antes. Se están investigando el poder político y el poder económico por hechos de corrupción como no se estaba haciendo antes. Entonces, todas estas decisiones de la Corte, que en conjunto decidieron hacerlo, son típicas represalias, sanciones y castigos, como lo dice el relator, en contra de mi persona, que fortaleció, que blindó y que le dio independencia a la Fiscalía de Probidad. Porque como lo dije en la primera conferencia de prensa, el mismo 17 de junio, le dije a la población, no se enfoquen en mi inhibitoria. No desvíen la atención, enfóquense en que aunque yo no participé, Costa Rica tiene una fiscalía anticorrupción fuerte, valiente y blindada, al punto que hizo una extraordinaria investigación, aunque la fiscala general no interviniera, como la ley lo dice y lo prevé, la fiscala subrogante. Eso es lo que la población tenía que haber entendido y yo pedí que se enfocaran. Y lo que la población tiene que entender para que deje de estar desinformada es que hay muchas formas de censurar. A veces se censura en una sociedad diciendo este tema no se toca, pero también se censura desviando la atención. Y aquí evidentemente desviaron la atención de la población y la malinformaron hablando y utilizando como pretexto para cuestionar y desacreditar y delegitimar mi gestión con una inhibitoria que la hacen todos los días los jueces y las juezas y los magistrados y las magistradas de este país. Tal vez, doña Emilia, lo que no deja de sorprender, de impactar, es que una puede saber que hay poderes políticos, económicos que quisieran desvirtuar el trabajo de la Fiscalía General de la República, pero cuando usted dice eso viene desde la misma Corte, las presiones, las sanciones, sigue habiendo muchos porqués que todavía no conocemos. ¿Por qué la Corte quiere que la propia Fiscalía deje de investigar según lo que usted nos ha relatado? Mire, la molestia ha sido evidente, se ha hecho en muchas sesiones, me lo han hecho ver personalmente y como le digo, yo no he recibido ningún traslado de cargos todavía, pero en el momento en que tenga que ejercer mi defensa, voy a demostrar todas esas situaciones que incluso se han dado, ¿verdad? Ahora, muchas veces me lo han dicho directamente y eso es lo que yo voy a decir cuando tenga que ejercer la defensa. Pero aquí, insisto, no vengo para justificar y para que la gente diga pobrecita Emilia Navas. Yo no necesito que la gente diga Emilia Navas. Yo necesito, como ciudadana y como conocedora de cómo se mueve la corrupción y qué pasa cuando se investiga la corrupción en un país, cómo es que se reacciona. Y lo que yo quiero es que la población entienda que aquí el ataque no es Emilia Navas, es a un ministerio público con una extraordinaria gestión que luchó e investigó hechos de corrupción y que lo están callando, que le están diciendo, a usted también le va a pasar lo que le está pasando a Emilia Navas, ¿verdad? Hoy con ese nombre, mañana no sé, si usted investiga, si usted toca el poder político, si usted toca el poder económico. Ese es lo que la población tiene que entender. Hablemos del informe en el que usted presenta ante la relatoría, este ente especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en el que muchos de los temas que hemos abordado en esta entrevista usted menciona ahí en modo de denuncia, me parece. ¿Por qué decidió tomar esta acción? ¿Cuál es su pretensión al hacer esto de conocimiento de Naciones Unidas? Que la relatoría
que tiene el tema de independencia de magistrados y abogados, y dentro de abogados van los fiscales y las fiscalas, sepa lo que está sucediendo en Costa Rica. Y que sepa que todo lo que se está pasando y pasó en el Ministerio Público son sanciones encubiertas, como el mismo relator lo dice. El mismo relator que la Corte Suprema de Justicia, unos días antes de que yo me jubilara, lo dejaron esperando porque no aceptaron que hablara sobre la independencia y una nueva forma de nombrar magistrados y magistradas para que no tuvieran compromisos e intereses políticos. Fue la persona, este relator, que a nivel mundial es un comisionado, alto comisionado de Naciones Unidas, que no lo recibieron porque iba a hablar de que es importante hacer cambios en la normativa para que los magistrados y las magistradas sean nombrados por personas que no tengan poder político, para que no haya intereses ni compromisos políticos. Este es el relator. Esa forma de actuar sistemática que está comprobado a nivel mundial, pasó aquí en Costa Rica y está pasando. Mi interés es hacerlo ver, y mi interés es que Naciones Unidas sepa que Costa Rica lo está sufriendo y que venga como observador. Y mi único interés es el Ministerio Público, porque yo voy a enfrentar los procesos que la Corte me abrió y voy a enfrentar cualquier cosa. Pero lo importante es cuidar al Ministerio Público, porque un Estado democrático necesita un Ministerio Público independiente, blindado y que pueda actuar contra la corrupción. ¿Y por qué es que yo mando este informe también a la sección de defensores de derechos humanos? Porque los organismos y los instrumentos internacionales dicen que los fiscales y las fiscalas que atienden investigaciones de corrupción y que luchan contra la corrupción son considerados y consideradas defensores de los derechos humanos de las personas en todas las sociedades. Y por eso es que no solo voy al tema de independencia, sino al tema de protección de los fiscales y fiscalas que hoy están en el Ministerio Público de Costa Rica, que siguen adelante con esas investigaciones, que espero que cuando se nombre un fiscal o una fiscala general, siga con la línea de apoyarlos, de respaldarlos y de poner la cara por ellos, y que no queden abandonados en un futuro porque venga y se nombre una persona que no quiere y no tenga interés en luchar contra la corrupción y que no tenga el respaldo que tuvo durante estos 3 años y medio. Por ellos y por ellas y por Costa Rica es que yo estoy haciendo esto del conocimiento de las Naciones Unidas y del relator sobre la independencia de los magistrados, abogados y sobre la oficina que tiene a cargo los defensores y las defensoras de derechos humanos, que, como le digo, ya los fiscales y fiscalas que luchan contra la corrupción son considerados parte de ese equipo. Una de las peticiones que hace usted al relator es incluso que se recomiende al Estado separar al Ministerio Público del Poder Judicial. Mire, esa es una discusión que hace muchos años se viene teniendo lugar en el país y que nunca se ha querido abordar. Pero yo le puedo decir, después de lo que se ha vivido en el Ministerio Público este año, yo creo que es necesario sacar al Ministerio Público del Poder Judicial, darle un buen presupuesto y que tenga independencia y que no tenga ningún tipo de compromiso ni ligamen con la política, ni con magistrados, ni con nadie de ninguno de los 3 poderes de la República, para que efectivamente pueda investigar hechos de corrupción por el bien de este país sin las represalias que se han vivido en los últimos meses. Finalmente, quiero aprovechar que contamos hoy con usted, doña Emilia. Es un tema que en otras ocasiones hemos mencionado ya en los pocos minutos que nos quedan, tanto en su informe ante el relator, como lo que hemos conversado. Usted ha hablado de, cuántos casos tramita la Fiscalía, cómo ha aumentado los casos de corrupción, pero es un tema recurrente en la opinión pública. ¿Por qué tardan tanto los temas de corrupción en llegar a un juicio, a una acusación? Aquí nos decía hace unas semanas el director del OIJ que el sistema no estaba hecho para grandes casos de corrupción, que se entrababa. ¿Es eso lo que pasa? ¿Dónde está la traba? ¿Qué es lo que sucede? Mire, el sistema es algo etéreo.
Generalmente cuando algo no funciona dicen que el sistema no funciona, pero el sistema son las personas y las personas que no toman decisiones. Y cuando uno ocupa un cargo de jerarca, tiene que tomar las decisiones para que la institución sea eficaz y sea efectiva. Y le voy a decir, en el tema de lucha contra la corrupción, en Costa Rica hay muchas instituciones, y hoy puedo dar fe de que el Poder Judicial es una de ellas, que tiene un discurso de lucha de corrupción, pero que tiene una brecha enorme con las acciones que se toman para efectivamente luchar contra la corrupción. Costa Rica está lleno de personas que ocupan cargos en la función pública, que tienen un discurso, pero que cuando tienen que tomar la decisión, o no la toman o toman una contraria al discurso. Y la brecha entre las acciones y la implementación de las acciones es enorme con el discurso, si es que se toman acciones. En algunas ocasiones, caso del cemento chino, por ejemplo, se le atribuía a la fiscalía y obviamente en su persona representada. Bueno, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué? Vea, los hechos de corrupción, las investigaciones de hechos de corrupción, y cuando son mega casos, toman tiempo. Y toman tiempo porque hay algo que es importantísimo para cualquier acusación que se vaya a hacer, que es la trazabilidad del dinero. Y eso toma tiempo. Pero además, en los grandes casos de corrupción, hay muchos imputados, hay muchos defensores que atrasan las investigaciones. Y hoy día ni el Ministerio Público, ni el OIJ, sobre todo la sección anticorrupción, y el número de auditores y auditoras que se ocupan para que hagan los análisis económicos y contables para establecer el perjuicio y el modo de operar son suficientes. Hace unos años los hechos de corrupción que se investigaban eran 2 o 3 al mismo tiempo y no eran megacasos. Costa Rica ha sido víctima de hechos de corrupción que nosotros estábamos, la Fiscalía y el Ministerio Público estaba investigando, pero en números son muchísimos y en complejidad es muchísima. Y los auditores, los fiscales, los investigadores no son suficientes. Y tienen que darle recursos, pero es muy bonito hablar de corrupción y atender investigaciones, pero no dar recursos o decir que son suficientes 7 plazas o que es suficiente plazas extraordinarias de auditor o que no hay presupuesto. Si usted tiene un discurso y quiere erradicar la corrupción en el país y usted tiene el poder de tomar la decisión de dar presupuesto para que se luche la corrupción, usted tiene la posibilidad de hacerlo. El problema es que los jerarcas no lo quieren hacer. Su discurso es uno y su decisión es otra. Eso es lo que pasa. Emilia Navas Aparicio, exfiscala general de la República, nos acompañó hoy en Interferencia de Radioemisoras UCR. Vamos a darle seguimiento, doña Emilia, a lo que ocurra con el informe que usted presentó ante la relatoría, ante el relator. De esto todavía no hay un plazo en el que pueda haber una respuesta. Bueno, ya me respondieron, ya lo tienen por recibido. Como le digo, me preguntaron si había posibilidad de que se divulgara y que fuera de conocimiento público. Yo di el consentimiento y me dijeron que en el momento adecuado, porque usted sabe que las Naciones Unidas atiende situaciones como estas en todo el mundo, se iban a comunicar con mi persona. Perfecto. Nosotros le agradecemos muchísimo que usted haya aceptado venir a este espacio a contestarnos de temas que quedaron un poco abiertos, diría yo. Por lo menos no habíamos escuchado su voz, su versión sobre estos hechos. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. No, más bien gracias a usted, porque es importante que la población esté bien informada. Gracias también a mi compañero Paolo Marín por el control técnico y a mis colegas David Chavarría, David Bolaños y Sharon Cavallini en la asistencia de producción. Y a todas y todos ustedes que nos acompañan cada noche, muchísimas gracias. Seguimos en sintonía. Que pasen muy buenas noches. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.